Bona tarda i benvinguts tots, els aquí presents i també els que estan connectats a través de la plataforma Zoom online. Bé, en primer lloc els vull recordar, demà tenim activitat cultural. Ja saben que tenim activitats culturals tots els dimarts de cada mes i el tercer dimecres. I demà és un dia una mica especial. Demà tenim, la nostra activitat és sobre el conseller Xavier Trias. Ja saben que el conseller ha tingut una activitat mèdica, pediatra, i posteriorment una activitat política important en la capital i aquí, i últimament ha deixat ja l'activitat política. Llavors, demà el presentarem aquí, intervindrà ell, el conseller Xavier Trias, un model sanitari per a Catalunya. És una conferència a càrrec de l'autor del llibre, Lluís Bohigas, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, que ha escrit aquest llibre, el conseller Trias, un model sanitari per a Catalunya. Demà a les 6 de la tarda intervindran el doctor Miquel Bruguera, que és molt amic personal d'ell, dirà unes paraules, el nostre president, en Jaume Pedrós, després en Bohigas farà el comentari del llibre i tancarà l'acte en Xavier Trias. A la sortida tindrem, una copeta de cava per celebrar l'activitat i el reconeixement del col·legi envers en Xavier Trias. També els vull recordar que hem tingut sol·licituds per als cursos. Ja saben que fem cursos aquest any d'escriptura i lectura, tenim també cursos d'història de la pintura i aquest any ens han demanat que tenien interès de fer un curs sobre astronomia. Hem aconseguit que un catedràtic d'astronomia ens vindrà a fer un curs a partir de gener. Si algú de vostès està interessat o interessada, ja saben que es poden apuntar a baix en el departament de l'ICMIL, el departament que controla l'activitat dels cursos que realitzem. Bé, i anem a l'activitat del dia d'avui. El treball com a font de felicitat. El nostre conferenciant és el senyor Joan Carlos Cebrián Barrientos. Ell és periodista i sobretot és un gran emprenedor de vocació amb una àmplia experiència en el món empresarial, impulsat sobretot per una profunda convicció d'ajudar a les persones. Ha creat i desenvolupat marques com Regeneram Sports, una agència de representació de jugadors de baloncesto, una de les més importants d'Europa, i també ha estat director de comunicació de la Federació Catalana de Baloncesto, de bàsquet. També altres empreses com Mirame, etc. És a dir, que té una gran activitat empresarial com gran emprenedor. Bé, ens parlarà avui del treball com a font de felicitat. És evident que el treball és una faceta, una part molt important de la nostra vida. Aproximadament un terç de la nostra vida està ocupada pel treball. I també depèn, evidentment, de l'impacte que ens pot condicionar com afrontem el treball a la nostra vida, ja sigui d'una manera positiva o d'una manera negativa. En aquest sentit, el nostre conferenciant, el senyor Juan Carlos Cebrián, és un expert com a emprenedor i ens comentarà la manera en què el treball ens pot impactar a la nostra vida anímica, proporcionar-nos felicitat o proporcionar-nos menys felicitat o problemes. Juan Carlos, tienes la palabra. Moltes gràcies, doctor Manel Sansegarra. Moltes gràcies també al Col·legi de Metges per aquesta invitació i a tots vosaltres que esteu aquí també per Zoom seguint aquesta conferència. Si em permeteu, la faré en castellà y así también tothom que estigui connectat em podrà entendre. Cuando el doctor Manuel Sansegarra me invitó a esta conferencia y pensé el tema acerca del que quería hablar, durante toda mi vida algo característico en mí ha sido que me gusta trabajar. De hecho, me encanta trabajar. A veces hasta un punto que otras personas no logran entender y me lo hacen saber. Dicen que trabajo demasiado. Y a partir de ahí pensé, ¿por qué sucede esto? Porque realmente la mayoría de la sociedad no quiere trabajar mucho o no quiere trabajar muchas horas. De hecho, luego veremos datos muy interesantes de lo que está pasando actualmente en el mundo, de lo que el mundo considera el trabajo. Y pensé que sería una buena manera explicarlo, por qué el trabajo puede ser una fuente de felicidad
para mí lo es. Tras investigar un poquito, me doy cuenta que posiblemente la palabra trabajo y felicidad, tal como la entendemos actualmente, deberíamos estudiar qué significa y posiblemente luego acabaremos esta conferencia y acabaremos cambiando el título de esta frase. Pero vamos a empezar por el trabajo como fuente de felicidad. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a intentar saber qué es el trabajo actualmente, qué significa trabajar para el mundo actual y qué significa la felicidad. Y voy a empezar por ese segundo concepto. Y como soy una persona muy lógica y matemática, aunque estudié periodismo, me encantan las matemáticas, pues lo que hice fue intentar saber si existe una fórmula de la felicidad. ¿Y existe? La Universidad College de Londres, en 2013, realizó un estudio a 18.000 personas, un estudio que se publicó en PNAS, y desarrolló una fórmula de la felicidad matemática que tenéis aquí y que voy a intentar explicar. Esta fórmula está basada en una encuesta a estas 18.000 personas y la fórmula lo que concluyó es que la felicidad depende de las expectativas. Es decir, a mayor expectativa, si la expectativa no se cumple, menor sensación de felicidad. Hicieron incluso resonancias magnéticas para intentar ver aquel sentimiento, en qué parte del cerebro se desarrollaba. Según ellos, en aquel momento, tenía mucho que ver con la generación de dopamina. Luego veremos que, en este caso, y actualmente ya no se piensa así, o al menos por una gran parte de la sociedad. Pero volvemos a la parte de las expectativas, porque esto me generó muchas dudas. El pensar que la felicidad tiene que ver con las expectativas y que, por tanto, a menor expectativa, mayor felicidad. Eso es lo que dice la University College de Londres y el estudio está publicado en la revista PNAS, una revista de prestigio científica. ¿Cómo puede ser que la felicidad tenga que ver con que no podamos tener grandes expectativas? No parece muy lógico, pero en cambio, esta fórmula matemática dice que sí. Por otra parte, en cuanto a la resonancia magnética, ellos decían que la toma de decisiones y los resultados felices se genera en un área del cerebro que es el cuerpo estriado. Curiosamente, un área del cerebro donde abundan las conexiones de neuronas con dopamina. De nuevo, aparece aquí la palabra dopamina y luego veremos que, afortunadamente, ahora ya empezamos a entender que quizá la felicidad no está tan relacionada con la dopamina y sí está más relacionada con otros neurotransmisores como la serotonina. Y esto es muy relevante porque vemos que, en realidad, la dopamina lo que genera son momentos, picos de felicidad que le llamamos felicidad, pero quizá no lo es. Quizá únicamente son momentos de placer. Y aquí empecé a averiguar y a pensar si realmente mi concepto de la felicidad era este que se estaba diciendo aquí. Durante muchos años lo ha sido. Tengo que decir que, como decía el doctor, yo estudié periodismo y estuve ejerciendo como periodista durante 8 años, hasta 2007. Tenía un muy buen trabajo, un trabajo que amaba. Luego también hablaremos de esta parte, porque hay autores. Tengo aquí apuntado, por ejemplo, Confucio, un filósofo chino del siglo VI a.C., decía que elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Fijaros qué paradigmático. Es decir, elige un trabajo que te guste para dejar de trabajar. ¿Por qué sucede esto? Steve Jobs, de hecho, supongo que lo conocerán, fue CEO de Apple. Él decía que la gente que está realmente satisfecha con su trabajo es porque lo ama. Bueno, pues yo amaba mi trabajo en Federación Catalana de Baloncesto y quise cambiar. Entonces, ¿solo se trata de amar tu trabajo o hay algo más? En aquel momento no lo sabía, pero quise cambiar y lo hice. Dejé un trabajo como director de comunicación en Federación Catalana de Baloncesto en 2007 para empezar a emprender. Y lo he hecho en varias ocasiones, en varios emprendimientos. Hay algunos que me han funcionado, otros que no, muchos más que no me han funcionado que los que me han funcionado. Es cierto que los que me han funcionado me han permitido vivir, que también es otra parte que luego analizaremos. Hemos hablado un poco de felicidad, vamos a hablar de trabajo. ¿Es el trabajo realmente una posible fuente de felicidad?
¿Qué pasa con las personas que dejan de trabajar y que dejan de estar activas? Si eso es así. Nos pasamos trabajando más de un tercio de nuestra vida, incluso algunas personas la mitad de nuestra vida. Entonces, cuando dejamos de trabajar, ¿qué sucede en ese escenario? Ya no trabajamos más, ya no se considera trabajo lo que hacemos a partir de ahí. Vamos a ver estadísticas, me gustan mucho las estadísticas, como a los americanos. Esta es muy relevante y me ha sorprendido. El 85% de los trabajadores a nivel mundial no se sienten comprometidos con su trabajo. Y lo dice una empresa de prestigio a nivel analítico como es Gallup. El 85%, más de 8 de cada 10 trabajadores, y no cambian de trabajo. Es decir, están en una situación incómoda para ellos durante muchísimos años, no están contentos y no cambian. ¿Por qué sucede esto? Evidentemente por miedo. El doctor Manuel Sansegarra en sus conferencias habla mucho de esta parte y me ha ayudado mucho también a entender esta parte. Y hablemos también de qué pasa con las personas que están en un trabajo y sufren estrés. Bueno, pues actualmente, por ejemplo, para el Estado español supone unas pérdidas de 25.000 millones de euros. El 30% de las bajas laborales están fundamentadas en estrés, ansiedad y burnout. Luego veremos lo que significa burnout. Es muy importante esta tasa, el 30% de personas. Y aquí la pregunta que me hacía sobre todo es, ¿por qué estas personas no cambian de trabajo? ¿Qué es lo que sucede ahí? Es decir, tenemos a personas que no son felices con su trabajo, que tienen la posibilidad de cambiar, posibilidad entiendo que no les obligan, estamos en una sociedad afortunadamente que todo el mundo puede elegir dónde trabajar, pero en cambio no quieren cambiar, prefieren tener un salario fijo y no se atreven a dar ese paso. Luego también, ahora veréis que, por ejemplo, cuando hablemos de etimología del trabajo, de la palabra trabajo, y hablemos también del origen de la palabra trabajo, en el mundo occidental empezaremos a entender por qué sucede esto. Seguimos hablando de trabajo, etimología, y aquí hago una especial diferencia entre lo que se considera trabajo en el mundo occidental y lo que se considera trabajo en el mundo oriental. Y creo que tenemos que aprender mucho de la parte oriental. En el mundo oriental, la palabra trabajo, del latín tripalium, es instrumento de tortura. Es decir, eso es lo que se considera trabajo en el idioma latín. Vamos al griego, esfuerzo. Bueno, no está mal. Pero fijaros, vamos al sánscrito, que es un lenguaje originario de India. Pues aquí ya habla de karma, acción con consecuencias. Eso es trabajo para ellos. Vamos al japonés, shigoto, cosa que hacer. Hay una gran diferencia en la etimología del mundo occidental y el mundo oriental en la palabra trabajo. Y creo que estamos muy influenciados por esto. Vamos a hablar de la evolución del concepto, ya no de la etimología de la palabra, sino de cómo ha evolucionado el concepto del trabajo a lo largo de la historia. En la Edad Antigua, el trabajo era manual y de servidumbre, incluso esclavos. Pasamos a la época del cristianismo, y aquí hablamos del trabajo como penitencia, aunque luego esto evolucionó. Y si alguno de ustedes conoce la historia, por ejemplo, del Opus Dei, el Opus Dei habla del trabajo como santificación, santificarse a partir del trabajo. Pero de nuevo tiene una connotación de mucho esfuerzo, hay que trabajar por obligación. Llega la revolución industrial, trabajo en masa y alineación, sin individualidad. Luego hablaremos también de una parte muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con cómo debe ser un trabajo para que realmente me haga feliz. Yo hablaré desde mi experiencia y de lo que he aprendido y me encantará compartirlo. Obviamente no tengo la verdad absoluta, esto es solo lo que a mí me ocurre y me ha servido en mi vida para evolucionar. Y llegamos al momento actual en el que es verdad que estamos en un punto en el que hemos visto a nivel estadístico, pues todo el mundo o una muy buena parte de la sociedad parece ser que no está contenta con su trabajo, pero en cambio siento que es el momento en el que estamos preparados para
buscar el propósito y autorrealizarnos. Es paradójico también. Si hablamos con las personas que forman parte del ecosistema a nivel laboral, el porcentaje ya habéis visto cuál es. Y en cambio, si les preguntamos acerca del trabajo, ellos ya no se consideran un esclavo ni obviamente consideran el trabajo como penitencia. Todos se forman, de hecho, probablemente estamos ante la generación más formada de la historia. Aunque es verdad que la llegada de la tecnología, redes sociales, etcétera, ha cambiado muchas cosas, pero la juventud actual es posiblemente la juventud más formada de los últimos 100 años en España. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué el trabajo tiene connotaciones negativas? Y aquí entra en juego algo muy trascendente, que es el estrés. El estrés laboral. Decíamos antes que el 30% de las bajas laborales tienen que ver con el estrés. En el estrés no es de un día para el otro. Hablan, no sé si han escuchado ustedes la palabra burnout, pero ahora está muy de moda, es una palabra inglesa que significa que estás totalmente quemado. Y cuando llegan a esa situación, ahí sí, pues quien está en la empresa o bien lo deja o bien directamente va a la baja. Y suelen ser bajas súper prolongadas. Vemos que he intentado relacionar este camino de estrés con toda la parte de salud, y aquí seguramente pues hay mucho más expertos que yo. Perdón si alguna cosa de las que digo pues no es 100% exacta. He intentado relacionarlo de la mejor forma posible. Vemos que en la fase de alarma se genera adrenalina, baja el magnesio, sube el cortisol. Y esto se repite. Esa situación que puede provocarse en un día determinado, porque todos tenemos, creo que, derecho a tener un día malo, si se prolonga durante largo tiempo, acaba en un burnout, acaba en un estrés crónico. Y esto no solo afecta a nuestro trabajo, por supuesto, o sea, esta parte afecta a nuestra vida diaria. Con lo cual, de nuevo volvemos al título de la conferencia. El trabajo como fuente de la felicidad. Qué importante sería que cuando elegimos nuestro trabajo por encima, muy por encima del dinero, muy por encima del horario, realmente reflexionáramos de ¿qué trabajo es para mí? ¿Qué factores debo tener en cuenta para elegir mi trabajo? Y esto también tiene que ver con qué factores debo tener en cuenta para elegir qué quiero estudiar. Obviamente, el hecho de amar lo que haces, lo están diciendo todos los autores. Hablábamos antes de Confucio, hablábamos antes de Steve Jobs. Cito una frase de Mahatma Gandhi. La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Es muy profunda esta frase y creo que para el trabajo la podemos aplicar. La podemos aplicar para el trabajo, para el momento de elegir qué queremos estudiar. Lo que dices, lo que haces y lo que piensas están en armonía. Es fundamental. Aunque veréis que al final de esta conferencia voy a introducir un nuevo término, del que se empieza a hablar ahora, pero hasta ahora los diferentes autores no han hablado mucho. Por el momento parece ser que para tener un trabajo que te haga feliz debes amar el trabajo. Estoy de acuerdo, pero deben haber más cosas. Y si no las hay, no basta con amar el trabajo. Os decía antes, en mi caso, estaba de director de comunicación de Federación Catalana de Baloncesto y dejé mi puesto como director de comunicación con un buen salario, con un muy buen horario. De hecho, cuando se lo comuniqué a mi gerente no lo entendió, porque me faltaba algo. Eso me ha vuelto a suceder luego en algunos emprendimientos. Y es algo que siento que me hace estar tranquilo, me hace estar en paz. El tener la posibilidad de poder cambiar. Es verdad, vengo de una familia en la que esto le resulta muy chocante. Mi padre, por ejemplo, trabajó en una única empresa toda su vida. Y cuando
les comuniqué que quería dejar la federación. Aún entonces no había emprendido y, por tanto, les costó mucho entenderlo. Y ahora entiendo que es quizá lo que puede pasar en muchos otros casos a la sociedad. El miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, a lo que va a venir. Hay algo que me ha ayudado mucho en mi vida, que es cuando pienso en un cambio, lógicamente estamos hablando de cambios de años. Es decir, no son cambios de empezar a trabajar en un lugar y cambiar a los 3 meses, sino de estar en un lugar 5, 6, 7, 8 años o con un emprendimiento y pensar, se ha acabado mi etapa. Y eso es independiente del dinero que estés ganando. Es independiente incluso de las horas que estés trabajando. Además de este caso de director de comunicación, os voy a comentar, por ejemplo, un caso en mi última empresa en la que estuve como CEO hasta 2023. También era socio de la empresa y tenía participaciones. Yo vendí estas participaciones este año en febrero de 2024 y renuncié a todo porque no era feliz. Trabajando muy pocas horas, porque el rol que me asignaron luego era un rol en el que apenas tenía que trabajar 3 horas al día. La mayoría de mis amigos no lo entendían. ¿Cómo vas a dejar tu empresa trabajando 3 horas al día, teniendo unos ingresos muy importantes? ¿Por qué motivo? Me levantaba por la mañana y no era feliz. Y eso puedo tolerarlo un día, puedo tolerarlo una semana, pero si eso se va prolongando en el tiempo, soy consciente de lo que puede significar y acaba generando esa situación que estamos viendo aquí. Y fijaros que en este caso no tiene que ver con ingresos, no tiene que ver con horas trabajadas, tiene que ver con una sensación interior de lo que siente cada uno, de mirarse hacia adentro y decir, ¿es esto lo que quiero para mi vida? ¿Es esto lo que quiero hacer en mi vida? Luego he entendido muchas cosas, porque en ese caso eran sensaciones que yo tenía, pero no era capaz de darles un nombre, o sea, no era capaz de explicar por qué siento esto. Y leyendo lo he entendido. Espero mostrároslo. Vamos a otro concepto oriental, porque en una de las cosas que me ha ayudado mucho es empezar a leer acerca de filosofía oriental y cómo entienden los orientales en general la vida. Vamos a un concepto japonés que se llama Ikigai. En Japón, cuando los niños van a la escuela, uno de sus objetivos es encontrar su Ikigai. Y de verdad que ojalá en España un día se enseñe esto. Porque yo lo voy a aplicar al trabajo, pero el Ikigai se puede aplicar a otras muchas facetas. El Ikigai significa cuál es tu razón de vida. Imaginaros enseñar a los niños aquí cuál es tu razón de vida. Obviamente habrá que encontrar la manera. ¿Qué significa el Ikigai? Bueno, pues el Ikigai aplicado al trabajo significa que para encontrar tu trabajo deberías encontrar aquello que amas, aquello en lo que eres bueno o excelente, aquello en lo que te pueden pagar dinero, porque obviamente necesitamos el dinero para vivir, y aquí hago un inciso, el dinero puede ser un medio, una consecuencia, nunca un fin. Si el dinero es un fin, os puedo asegurar que no se encuentra la paz. Y también lo he vivido y os daré ejemplos. Cuando el dinero es un medio y una consecuencia, vives en paz. Si es un fin, no es así. Por tanto, lo que amas, en lo que eres bueno, yo diría en lo que eres excelente, y luego veremos esta parte de excelente que significa, que genere dinero para vivir, y la parte más importante para mí, que ayudes a las personas, que ayudes a la sociedad, que aportes algo al mundo. Cuando tienes un trabajo en el que no estás aportando nada a la sociedad, a las personas, hay un problema muy grande en tu interior. Y luego también compartiré estadísticas al respecto, acerca, por ejemplo, de trabajos 100% especulativos. Y esto tiene que ver más con el trabajo que con la economía. Le compartí antes al doctor acerca de la visión, que no quería que eso se entendiera en absoluto como una visión comunista de la vida, porque no lo es. De hecho, creo que
cada uno de nosotros, el hecho de que emprendamos y tengamos esa capacidad de generar es algo muy bueno a nivel individual. Pero en cambio, los trabajos especulativos hacen que el dinero sea tu fin único del proyecto. Y veremos lo que pasa cuando eso sucede. Pasaré rápidamente por esta diapositiva. Antes hablábamos de dopamina y hablábamos de ese estudio de la Universidad de Londres que decía que la felicidad tiene que ver mucho con las expectativas y que las decisiones que afectan a la felicidad se toman en un área del cerebro que tiene también muchas conexiones con el neurotransmisor de la dopamina, pero en cambio vemos, y ahora sí, hay ya muchos expertos que están hablando que en realidad la dopamina tiene mucho más que ver con la droga que con una sensación de felicidad. La dopamina genera momentos de placer instantáneos. Y si nosotros a nuestro organismo le damos momentos de placer continuos, al final, cuando se los quitamos, tienes un déficit que no lo puedes aguantar. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, en mi caso, en mi anterior empresa. ¿Qué era un momento de placer en mi anterior empresa? Pues los momentos que yo más disfrutaba, fijaros, era cuando en la reunión de socios, cuando estaba como CEO, el resto de socios me felicitaban. Eso para mí era el mejor momento de la semana. ¡Qué gran error! Luego lo he entendido. ¿Cómo es posible que centres toda tu felicidad en algo externo que no depende de ti y además que es instantáneo? Hablemos de serotonina y hablemos también de cuál sería o qué trabajos serían los que nos generan serotonina. Pues os comento algunos, según mi punto de vista. El voluntariado reduce el riesgo de mortalidad en un 22%. Harvard. Las personas que ayudan a otros reportan niveles más altos de felicidad. No hablamos de dopamina, como hablaba la Universidad de Londres. Hablamos de serotonina. Y atención a esto. Los trabajadores del sector financiero tienen un 30% más de probabilidades de sufrir ansiedad y depresión. Universidad de Oxford. Aquí empezamos a encontrar datos que nos hacen pensar que cuando decidimos qué trabajo tenemos que llevar a cabo, ojo con esto. Cuando hablo de trabajos especulativos, os voy a poner un ejemplo porque yo también he hecho negocios especulativos, 100% especulativos, y me gustaría poneros un ejemplo porque supongo que alguno de vosotros está pensando, bueno, pero quien trabaje en un banco, bueno, creo que puedes trabajar en el sector financiero y puedes aportar a la sociedad y puedes ayudar a la sociedad. Os voy a poner un ejemplo de un trabajo especulativo que no aportas nada a la sociedad. Yo en 2011, junto con un equipo de matemáticos, desarrollamos un algoritmo en el que entramos en el mercado de compraventa de divisas y trabajábamos con libra esterlina, con yen japonés, con euro y con franco suizo. Y el algoritmo lo que hacía era estudiar en base a probabilidades cuál era el mejor momento para salir y entrar del mercado, con el único objetivo de obtener un beneficio en apenas unos segundos. A veces no era un beneficio, era una pérdida, y eso acabar generando pues, una serie de resultados. No era feliz. No era feliz. Estaba muy estresado. Eso es un trabajo especulativo. A eso me refiero. Cuando un Estado tiene un porcentaje muy grande de este tipo de negocios, y os prometo que hay gente muy brillante trabajando en ese tipo de negocios, que es una pena, pero es así, porque son negocios que a veces es verdad que generan mucho dinero. Pues cuando un Estado tiene un porcentaje muy relevante de este tipo de trabajos, es un Estado fallido. Totalmente convencido. Cuando no somos productivos o no generamos un servicio, no ayudamos a las personas, en tu interior no eres feliz. Yo no lo era y las estadísticas parecen decir que los que hacen ese tipo de trabajos o no lo son o su salud es más precaria que los que están en otro tipo de situaciones. ¿Cómo debería ser nuestro trabajo ideal? Y aquí me gustaría hablar de una ley que se llama la ley de Pareto, no sé si la conocen. Vilfredo Pareto fue
un economista y sociólogo italiano que a finales del siglo XIX observó que el 80% de la tierra de Italia era propiedad del 20% de personas. Y eso lo extrapoló a todo. Y en este caso me gustaría explicaros el ejemplo del trabajo porque yo lo aplico. El 20% de las acciones generan el 80% de los resultados. Es un hecho. Entonces, cuando trabajamos, cuando decidimos acerca de un proyecto, y esto creo que es aplicable a todos los trabajos, también a la medicina, a la psicología o a trabajos más manuales. En mi caso, yo lo he aplicado al emprendimiento y a empresas de servicios. Hay 3 partes que creemos que son fundamentales. Una parte que tiene que ver con la estrategia, es decir, cuando enfoco un trabajo, sea el que sea, dediquemos unos minutos a la estrategia. ¿Dónde está ese 20% de acciones que genera el 80% de resultados? En ayudar a las personas igual. A veces, y también me ha ocurrido, nos centramos en muchísimos detalles que están fuera de ese 20% y por tanto consumimos toda nuestra energía en esos detalles y nos olvidamos de ese 20%. Si dedicamos un tiempo a localizar cuál es ese 20% que genera el 80% de resultados, tendremos mucho ganado. Y yo lo defino como estrategia. Hay una segunda parte que es, una vez hemos localizado ese 20%, establezcamos una metodología. Lo mismo, o sea, estoy hablando de emprendimientos y estoy hablando también de empleados que trabajan para empresas. Es decir, estoy convencido que si las personas hicieran este ejercicio de estrategia, metodología, es decir, tengo ya mi 20%, bien, ahora, ¿qué metodología voy a seguir para conseguir estos resultados? Y fijaros que es aplicable también a todo. Y aquí ni siquiera hemos entrado en la parte operativa. Aquí simplemente estamos pensando. Fijaros que estamos hablando de trabajar, pero en realidad estamos hablando de crear, de contribuir, de desarrollar, de construir, de colaborar. ¿Y por qué digo esto? Porque como hemos visto, en el mundo occidental, la palabra trabajo tiene una connotación negativa. Entonces, ¿qué tal si en lugar de trabajar hablamos de que desarrollar como fuente de felicidad, crear como fuente de felicidad, colaborar como fuente de felicidad? Suena bastante mejor. Estrategia, metodología, y ahora sí, una vez tenemos una estrategia, tenemos una metodología, hacemos y focalizamos nuestra energía en ese 20% que previamente hemos analizado. Pues después de 17 años emprendiendo, puedo decir que esa es una de las claves. Esa es una de las claves para ser feliz en tu trabajo. Aunque me estoy dejando para el final la más importante. No sé qué tal vamos de tiempo, Manuel. 10 minutos. Perfecto. Me estoy dejando para el final la más importante porque eso no es suficiente. Aunque cuando lo descubrí, os prometo que mis emprendimientos dieron un salto muy grande. Recuerdo que en Mírame abrimos he realizado, como decía el doctor, diferentes emprendimientos. Después de Federación Catalana, abrí una agencia de representación de jugadores de baloncesto que todavía existe y lleva directamente mi socio. Y ahora es una agencia muy importante en Europa de jugadoras de baloncesto femenino. Luego, en 2011, abrí un centro de belleza que, fijaros, es una empresa de servicios. Yo tenía total desconocimiento del mundo de la belleza. Era un centro de extensiones de pestañas y diseño de cejas. No sabía nada acerca del sector. Simplemente vi una oportunidad en Barcelona concretamente y abrimos una tienda en Roger de Llúria con Diagonal. Y acabamos abriendo 21 tiendas en España. Luego cometí muchos errores en ese emprendimiento, pero en cambio esto que os acabo de explicar, esta ley de Pareto, para mí fue fundamental. Porque el entender esto me permitió pensar de otro modo. Y ahí amaba lo que hacía, generaba dinero. No sé si era muy bueno porque siento que realmente
era un mundo que desconocía y en el que me formé, por tanto no podría decir que fuera realmente excelente. Pero tenía la inquietud de formarme y de aprender cómo funcionaba el negocio. Y lo que no sabía, y lo he descubierto, es que realmente esto funcionó porque ayudaba a las personas. Ayudaba a las personas a sentirse mejor. En cada una de las tiendas, cuando venían nuestros clientes, principalmente eran mujeres, pues salían más contentas. Esa es la clave. Si eso no hubiera pasado, no hubiera existido emprendimiento. Y esa es la parte que he descubierto ahora y esa es la parte que es fundamental en que el trabajo o la creación o la contribución o colaborar sea una fuente de felicidad. Y esto es clave tanto en nuestra etapa laboral como cuando ya no estamos activos. Ayudar a las personas. De hecho, fijaros que personas muy inteligentes que han tenido empresas multimillonarias, que tienen todo el dinero del mundo y que las critican mucho por otras cosas y quizá tienen razón, como por ejemplo Bill Gates, quien fue CEO de Microsoft. Bill Gates es un gran filántropo. Es decir, ahora mismo su día a día se dedica a la filantropía. ¿Por qué sucede esto? Porque es una persona que ya no necesita el dinero. Pero en cambio, sus horas ya no las dedica a generar más dinero. Ya tiene su estructura que lo genera. Y seguro que tendrá reuniones. Pero su grueso de horas las dedica a la filantropía, a ayudar a los demás. Y si repasamos, por ejemplo, cómo es la agenda de los grandes empresarios, Mark Zuckerberg, similar. Por supuesto que quiere que su empresa funcione, Meta, pero a nivel personal se dedica a la filantropía. Es muy interesante esto. Personas que tienen todo el dinero del mundo quieren ayudar a los demás. Y quieren dedicar sus horas a ayudar a los demás. Y hago un inciso más. ¿Saben ustedes que el libro que todos los grandes empresarios que han salido en los últimos 20 años, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos de Amazon, Steve Jobs, Bill Gates, el libro que todos tienen en su mesita de noche, reconocidos por ellos mismos, lo pueden buscar en Internet? Autobiografía de un yogi, Paramahansa Yogananda. Esto no es casualidad. O sea, estas personas que son tan inteligentes ya han descubierto esto que estoy diciendo aquí. Esas personas ya han descubierto que por encima de amar lo que haces, de que genere dinero, y han generado mucho, de ser excelentes en lo que hacen, y lo son, por encima de todo, hay que ayudar a los demás. Y ahí está la felicidad. Lo que pasa es que cuando entendemos como felicidad momentos de placer, pues claro, quizá hay personas que me dicen, pues no, eso no es la felicidad. Yo considero que sí. Yo he buscado la felicidad toda mi vida. Bueno, creo que todos la buscamos, ¿verdad? Y empiezo a pensar que ahora empiezo a entender qué es la felicidad. Y la felicidad está mucho más relacionada con la paz. La felicidad está mucho más relacionada con uno mismo, con el interior de uno mismo, más que con lo que digan los demás, más que con que tu negocio tenga éxito. Cuando la felicidad depende de que tu negocio tenga éxito, y de nuevo os pongo un ejemplo, me gusta poner ejemplos también míos y así quizá ayudo a comprenderlo. En 2022, en la empresa en la que estaba, hicimos los mejores resultados de nuestra historia. Era el CEO de la empresa. Juan Carlos era el mejor. Y yo, pues, súper feliz. En la felicidad que entendía entonces, porque claro, como era el CEO y habíamos conseguido los mejores resultados de la empresa, pues me sentía muy bien. Gran error, porque no podía depender mi felicidad de eso. ¿Qué sucedió? Que en 2023 ya no hicimos los mejores resultados de la empresa. Y lo pasé muy mal. Sentí mucho dolor. Y no es eso. No puede ser. No puede ser que nuestra felicidad dependa de vender o no vender. O incluso lo traslado al mundo de los médicos.
No puede ser que la felicidad de un médico dependa de si un paciente se salva o no se salva. Está en otra cosa. Está en uno mismo. Yo ya entiendo que todos hacemos lo mejor posible nuestro trabajo. Y entonces, añado a lo que decía Confucio, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Aquí hablas de amar tu trabajo. A lo que decía Steve Jobs, he encontrado que la gente que está realmente satisfecha con su trabajo es la que se dedica a lo que ama, o sea, habla de amor. A lo que decía incluso Mahatma Gandhi, la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Estoy de acuerdo. Y sin embargo, la felicidad está aquí. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y estoy 100% convencido. La felicidad está en ayudar a los demás, sin duda. Por encima del amor a lo que haces. Si amas lo que haces, pero no ayudas a los demás, por ejemplo, ponía antes el ejemplo de un trabajo especulativo, os prometo, no se encuentra la paz. Y por tanto, y con esto finalizo mi exposición, ¿cómo sería para mí el trabajo ideal? Y creo que estoy en camino de que sea así. En primer lugar, ayudas a los demás y a la sociedad en su conjunto. Eres parte del progreso, te sientes útil. Y esto es aplicable a las personas que han acabado ya su etapa activa de la vida. Lo siento así. No entiendo acabar una etapa activa de la vida y decir, ya está, ahora voy a descansar. Bueno, a descansar sí de la parte operativa que hacías, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Ayuda. Ayuda a los demás, te va a hacer sentir bien. Por supuesto, puedes tener momentos de relax, puedes tener otro tipo de actividad mucho más relajada. Me cuesta a mí esa parte, yo soy muy intenso, pero ayuda. Ayuda a los demás y va a hacer que el camino de la vida sea mucho mejor para ti. Esto es increíble, porque es así. No genera estrés. Miremos hacia nuestro interior, no hacia los demás. Aquí tengo que hablar de las críticas. Somos una sociedad que cuando nos sucede algo que no está bien para nosotros, pues miramos hacia los demás. A mí también me ha pasado. Cuando en 2023 no hicimos los resultados que se preveían en la empresa, los socios decidieron que no continuara como CEO. Y mi primera reacción fue de gran enfado. Pero ¿cómo puede ser? Si el año pasado era el mejor para vosotros, pero este año no queréis que continúe. Y no miré hacia mi interior. Si todos hiciéramos un ejercicio de empezar a mirarnos hacia adentro, estaríamos mucho mejor. Posiblemente en ese momento vamos a sentir dolor, porque cuando nos miremos hacia adentro va a doler lo que vemos. Al cabo de unos días vamos a empezar a sentir una paz interior muy gratificante. Estar enfadado con el mundo te genera estrés. Obviamente, esto no quiere decir que permitas faltas de respeto y que toleres cualquier situación. Obviamente, cada uno debe establecer sus límites. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces, cuando nos pasan cosas negativas en nuestra vida a nivel laboral, echamos las culpas a los demás. Y, en primer lugar, deberíamos mirarnos a nosotros mismos. Y haciendo ese ejercicio, mejoramos. Y por último, lo que decía antes, el dinero es la consecuencia, no el fin. Es un medio o una consecuencia, no una finalidad. Y esta parte también me ha costado entenderla, porque en muchas ocasiones cuando hablaba de qué quiero hacer como siguiente emprendimiento, siempre tenía en cuenta un factor económico. ¿Este negocio realmente va a ser rentable? ¿No va a ser rentable? ¿Va a ser muy rentable? Por encima de cualquier otro factor. Y esto creo que nos pasa a muchos emprendedores.
Bien, pues si me están escuchando alguno de ellos, quizá no estén de acuerdo, pero es un error. Es un error. El primer objetivo de cualquier emprendimiento debería ser ayudar a la sociedad. Si tú ayudas a la sociedad, el dinero acabará siendo una consecuencia. Si tu primer objetivo es ganar dinero, puede que lo ganes, pero no vas a ser feliz. Y hasta aquí mi exposición. Espero que les haya gustado. Como os decía, hablo desde mi experiencia personal. Entiendo, lógicamente, que pueden haber otros puntos de vista. Eso es lo que me ha ocurrido en los últimos 17 años y es el camino en el que estoy para encontrar esa paz interior que creo que todos buscamos. Muchas gracias. Algú de vostès vol fer un comentari? Home, el tema és interessant, no? Tots hem estat treballant. Hombre, aquí... Bien, felicitarle por la exposición, por supuesto, pero usted ha dicho al principio de que para elegir un trabajo lo primero que tienes que hacer es dedicarte a aquello que más capaz o más habilidades tengas por un lado y por otro lado que te permita, digamos, subsistir o vivir. Entonces, en su caso, que ha hecho 50.000 actividades, tanto en el sector especulativo como en salones de belleza, como en deporte de esto, ¿cuáles son sus habilidades o lo que mejor sabe hacer? Porque estas actividades son muy diversas. Esto por un lado. Y por otro lado, para poder ayudar a los demás, tienes que ser autosuficiente, tienes que tener recursos suficientes como para poder ayudar a los demás. Por lo tanto, lo primero es tener una posición lo suficientemente sólida o potente para prestar esta ayuda. Yo lo clasifico muy fácilmente. Cuando a una persona le gusta su trabajo, es un buen profesional, y cuando no le gusta, es un mal profesional. Y esto se nota a simple vista. Y en lo que sí estoy absolutamente de acuerdo con usted es con el principio, digamos, de trabajo, esclavitud o servitud. Y este criterio, digamos, occidental frente al oriental, desgraciadamente en nuestro país y en nuestra situación actual creo que está muy extendido. Lo que sí le agradecería que me aclarase lo que al principio le he preguntado. Gracias. Sí, tiene usted toda la razón. Que es verdad que una de las cosas que he dicho al inicio es debes amar tu trabajo y debes ser muy bueno, de hecho debes ser excelente en lo que hagas. En mi caso, mi talento está en emprender. Mi talento no está en cada una de las especialidades, sino está en aprender de aquello en lo que voy a emprender. Después de reflexionar, y es una pregunta que me he hecho a veces, porque hay personas que me dicen, pero Juan Carlos, o sea, ¿cómo puede ser que hayas estado en representación de jugadores de baloncesto? Que aún tenía relación con mi rol dentro de Federación Catalana de Baloncesto, donde era director de comunicación, pero sin embargo, proyectos posteriores, como por ejemplo salones de belleza, tenían cero relación. Aprendí rápido. ¿Qué significa aprender rápido? Y voy a decir una palabra que quizá no es muy positiva, pero aprender de manera obsesiva. Cuando entro en un proyecto, soy obsesivo y dedico muchas horas. Muchas horas significa posiblemente muchas más horas de las que a nivel de salud debería dedicar. A mí me hace sentir bien. No digo que sea lo que hay que hacer, pero es lo que hago yo. Cuando entro a un proyecto nuevo, aprendo mucho. Leo mucho, intento entender y ver qué es lo que han hecho otros y a partir de ahí intento aplicarlo. No sé si te respondí a tu primera pregunta. Y la segunda, perdona, ¿me decías? No, vale. La pregunta era esta. Vale. En cualquier caso, los emprendedores tampoco los ha dejado muy bien, porque actualmente todo el mundo es emprendedor. O sea, lo que hoy está de moda es ser emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo creo que tengo ahora mismo dos roles
que no están bien vistos por la sociedad. Uno es el de periodista, que estoy de acuerdo contigo, no me gusta el periodismo que se está haciendo actualmente. De hecho, está muy alejado del periodismo que yo pensaba que vería. De hecho, para mí lo que se ve actualmente no es periodismo. Yo el periodismo por el que estudié era un periodismo de inquietud, de lectura, de aprender. Y el periodismo que se está viendo actualmente es un periodismo rápido. Es decir, leer rápido, todo va rápido y... Sí, y es verdad que emprendedor, pues quizá tiene razón también, que probablemente uno de los factores por los que quizá no estamos bien vistos es porque nos focalizamos excesivamente en el dinero. Yo en 2023 viví una ronda de inversión que cuando estás dentro de una ronda de inversión te reúnes con fondos de inversión, escuchas cifras muy grandes, totalmente alejadas de la sociedad, solo hablas de eso, dossiers, presentaciones, rondas de inversión, objetivos económicos. Y es verdad que tienes toda la razón, eso está alejado 100% de la sociedad. No debería ser así. Pero fijaros, los grandes empresarios, estamos hablando ya de gente que realmente le ha ido muy bien, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, como Jeff Bezos. Fijaros lo que hacen cuando han logrado sus objetivos a nivel empresarial. Se dedican a la filantropía. Esta gente es muy inteligente, es decir, estas personas que ya a nivel económico podrían decir, mira, yo me voy a comprar una casa en Hawái y no quiero saber nada del mundo, pero no hacen eso. Se dedican a ayudar a los demás. Esta parte, por ejemplo, me ha ayudado mucho en mi vida. Intentar aprender de personas que considero que son buenos en su área. Y en el mundo empresario, pues hay algo, por ejemplo, también que me gustaría compartir con todos y que creo que la sociedad actual tenemos mucho que aprender, que es, en lugar de ser envidiosos, admiremos. En lugar de tener envidia por aquel que le va bien y hablar mal de él, pues fijémonos en lo que está haciendo e intentemos aprender y admiremos, porque eso a nivel energético nuestro nos va a hacer sentir mucho mejor. Os prometo que estoy aplicando algo en las últimas comidas, cenas y reuniones de amigos que hago y me está funcionando. Cuando veo que toda la conversación se centra en una crítica, lo paro. Lo paro. De verdad. Estar en una conversación de 2 horas y que toda la conversación se centre en crítica, vais a ver, vais a acabar las 2 horas, supongo que lo notáis, y salís de allí con menos energía, salís cansados. Paradlo. Si entramos en una conversación y, venga, a criticar a uno, a criticar al otro, tal. Oye, habla de tus proyectos, ¿qué estás haciendo ahora? Habla de tu familia, de tus hobbies. Algú més vol fer alguna pregunta, un comentari? Bien, mira, una cosa te quería preguntar, Juan Carlos. Has hablado de que la sociedad, hay un tanto por ciento muy elevado, 85%, que no están contentos con su trabajo. Pero hay muy pocos que cambian su trabajo, tienen el valor de cambiar. ¿A qué atribuyes esta falta de iniciativa personal, esta valentía de decir, esto no me satisface, no es mi forma, mi ideal en el trabajo, pero se mantienen en una posición de continuismo, sabiendo que esto frustra su evolución como persona, como profesional, en todos los sentidos? Esto tiene un impacto no solo profesional, sino también físico y anímico en la persona. Hay una falta de valentía, de cambio de trabajo ante la falta de satisfacción. ¿A qué lo atribuyes tú esto? Aquí, si me permite, doctor, sí voy a hacer referencia a cosas que usted explica y que en realidad las he aprendido de Manuel, y es que eso tiene que ver con el ego. No cambiamos de trabajo por nuestro ego, porque nuestro ego no nos lo permite. No cambiamos de trabajo porque no estamos dispuestos a cambiar quizá de casa, a vivir una situación a nivel económico peor, a quizá no tener el coche que queremos, a quizá no tener coche. No cambiamos de trabajo por ego, porque tenemos miedo. Os decía antes, una de las cosas que me pregunto, Manuel, cuando he hecho cambios es, ¿qué es lo peor que podría pasar?
Y en mi caso, ahora por ejemplo tengo familia con 2 niñas y es cierto que cambia esa frase de qué es lo peor que podría pasar. Os voy a decir, por ejemplo, lo que pienso ahora y lo que pensaba cuando no tenía familia. Cuando no tenía familia, en mi caso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Volver con mis padres, a casa de mis padres. Perderlo todo. A nivel material, quiero decir. Todos mis bienes, perderlos. Eso es lo peor que podía pasar. Y me sentía en paz. ¿Estaba dispuesto a asumirlo? Sí. Y no todos los emprendimientos que he hecho me han ido bien. De hecho, han habido más que no me han ido bien que me han ido bien. Pero no cambiamos, Manuel, de trabajo por ego, por miedo. He aprendido también del doctor que al final ese miedo tiene que ver también con un miedo a la muerte. No cambiamos de trabajo por nuestro ego porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo a perder cosas materiales. Porque en realidad, y podéis encontrar en la bibliografía mundial, hay multitud de casos que hablan sobre la felicidad de personas que no tienen absolutamente nada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que personas que no tienen absolutamente nada se consideren felices? Entonces, Manuel, no sé si respondí a tu pregunta, me he alargado demasiado quizá. Gracias. ¿Algún mes va a hacer un comentario? Bien, Juan Carlos, muchas gracias por tu aportación. Nos has definido muy bien el trabajo y lo importante del trabajo, que es ser feliz. Y esto se consigue más dando que recibiendo. Esto estoy de acuerdo. La frase has terminado con la frase de la Madre Teresa de Calcuta, que realmente es un ejemplo y un principio fundamental para la dinámica vital de cualquier persona. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor.